Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a sus seres queridos, a todos sus familiares. Para nosotros es un gusto para compartir este tema maravilloso. Estamos hoy acá. Adventista, prepárate para lo que viene. La bestia y su imagen, Estados Unidos en la profecía, e incluso Donald Trump y las características que él tiene para el cumplimiento de esta profecía. Quédense para comprender cuál es la imagen de la bestia o qué representa la imagen de la bestia. Así también es muy importante comprender también todas las características que menciona este pasaje en Apocalipsis 13:11 en adelante. Así que están invitados, por favor, quédense con nosotros. Antes de comenzar, vamos a leer el verso número 11 de Apocalipsis 13 y vamos a orar. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Vamos a orar, mis apreciados amigos, amigas, por favor, los que pueden ponerse de rodillas para orar. Amoroso y tierno Padre Celestial, Señor, gracias te damos. Que tu bendición, que tu gracia, que tu amor esté con todos tus hijos. Danos sabiduría, danos entendimiento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, amigos, adventistas y cristianos, preparémonos para lo que viene. Porque lo que viene, mis apreciados amigos, es serio. Lo que viene es interesante que nosotros podamos comprender todas estas cosas. En Apocalipsis, como leíamos al principio, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, nos dice que la bestia o otra bestia, mencionando primeramente la bestia, aquella bestia que aparece en Apocalipsis 13, los primeros versos, que sabemos que esta bestia de 10 cuernos y también de 7 cabezas, esta bestia que tenía varias combinaciones como leopardo, combinación de oso, boca de león, y pues el dragón o Roma le dio el poder a Roma papal. Roma pagana le da el poder a Roma papal. Sabemos que esta bestia entonces, como mencionamos ahorita, cabe mencionar de nuevo que representa a Roma papal. Entonces, ahora la segunda bestia, vamos a ver y vamos a hablar sobre esto. Apreciados amigos, es importante comprender que la primera vez en el año 538 y desde que reinó el año 538, las 1260 tardes y mañanas, o sea, en otras palabras, los 1260 días o años proféticos que reinó Roma papal, entonces hasta el año 1798, cuando el Papa Pío VI fue tomado como prisionero y entró los soldados, el general de Napoleón, Berthier, entre el 15 de febrero del año 1798 y toma por prisionero el 20 de febrero, toma por prisionero al Papa Pío VI. Es importante mencionar que en todos esos años hubo una cruel persecución porque Roma papal tenía el poder. Más de 100,000 cristianos, bueno, es una cifra apenas pequeña, ¿no? Pero más de 100,000 cristianos fieles fueron aprisionados, fueron torturados de las formas más crueles que la imaginación puede imaginar. Fueron torturados de una forma terrible. Y de esto, mis apreciados hermanos, vemos que hoy muchos dicen que ha cambiado el Vaticano, que ha cambiado el sistema papal, pero no, en realidad vamos a ver que no cambia, sino que la primera vez entonces el poder fue otorgado de parte de Roma imperial a Roma papal o Roma pagana
a Roma papal. Y ahora vamos a ver que Estados Unidos, ahora en la segunda ocasión, cuando la herida entonces sea sanada, Estados Unidos de Norteamérica, unida con los protestantes en dicho país y en todo el mundo, le entregará el poder, como lo vemos ya ahora en la historia, con todo esto del ecumenismo. ¿Cómo se está dando el ecumenismo? ¿Cómo se está viendo, mis apreciados amigos, hermanos, que cada vez el ecumenismo toma más fuerza, tanto que, como dice la palabra de Dios, que aún si fuera posible los escogidos serían engañados, y vemos que aún la iglesia adventista del séptimo día forma parte del ecumenismo, lamentablemente. Entonces, mis apreciados amigos, leíamos en el 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Está hablando entonces de otra bestia. Los reinos son representados por bestias. ¿Por qué son representados por bestias los reinos o los imperios? Porque lamentablemente se comportan como bestias, no como hombres, sino que muchas veces cuando tienen que usar la razón, muchas veces cuando tienen que usar la lógica, y muchas veces cuando tienen que como hombres buscar a Dios, no lo hacen, sino que se comportan como bestias sanguinarias, como bestias crueles, como bestias sedientas de sangre. Por eso los reinos, lamentablemente, son comparados con bestias porque actúan como tal. Entonces, vemos que esta segunda bestia tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero. Cuando Estados Unidos de Norteamérica surgió, mis apreciados amigos, entonces surgió como un cordero, manso, apacible, humilde. Estados Unidos de Norteamérica surge como un país el 4 de julio del año 1776, cuando el Congreso firmó la Declaración de Independencia. De Estados Unidos de Norteamérica, desde su fundación, estaban involucrados con jesuitas, o jesuitas muchas veces estaban infiltrados, pues eso es lo que hace el jesuitismo. Se infiltran en todas las instituciones, tanto del gobierno como de la religión, y ellos ahí están inmersos. La historia de Estados Unidos se remonta a la colonización, mis apreciados amigos, a la colonización británica de América, ¿no?, que se llevó a cabo entre los siglos XVII y XVIII. Los inmigrantes británicos fundaron las 13 colonias en la costa atlántica del subcontinente norteamericano al este de los montes Apalaches. El primer estado en ratificar la Constitución fue Delaware, el 7 de diciembre de 1787. Bueno, mis apreciados amigos, entonces vemos cómo es muy importante identificar entonces que esta nación surge, los Estados Unidos de Norteamérica, en una tierra no tan poblada, o sí habían habitantes. Por ejemplo, estaban los indígenas norteamericanos, que bueno, ellos realmente eran originarios, y pues los que colonizaron lamentablemente muchas veces usaron, en gran parte usó la violencia, y prácticamente eliminaron a estos que realmente tenían el derecho también a esta tierra, y fueron injustos en esa parte. Bueno, esa es otra parte de la historia. Vemos entonces que Estados Unidos siempre desde un principio, aunque era como cordero, pero también tenía cierta crueldad, ¿no? Vemos que dice que esta bestia tenía 2 cuernos como de cordero. Mencionamos su inocencia. Surge esta nación o este imperio, el imperio papal o Roma papal dominaba, y también habían reyes, y pues no estaban de acuerdo. Estos fieles no estaban de acuerdo a que un rey tenía que como monarca reinar injustamente durante años y años, y ellos no se agradaron de esto, y pues lógicamente la monarquía nunca ha sido la voluntad de Dios. Eso lo vemos en el libro de Samuel, ¿no?
que nunca ha sido la voluntad de Dios este sistema, sino Dios quiere un gobierno teocrático, que Dios sea el centro, y también un gobierno democrático, y también, como menciona acá y vemos, republicano, que son cosas que comenzó bien, ¿no? La libertad de conciencia, todas estas cosas se comenzó bien, como un cordero. Pues todos tenían la libertad de conciencia, todos tenían, como leímos, derechos, todos tenían deberes, y es interesante, ¿no? Que comienza de una forma justa, mas sin embargo, vemos que este cordero cambia y entonces ahora habla como un dragón. Lógicamente esto se refiere a las leyes que se promulgarán, a las leyes que se harán injustamente en contra de los fieles y especialmente en contra de Dios, aprobando principalmente leyes contra el sábado, el verdadero día del Señor, y aprobando la santidad del domingo, el día espurio del papado, lamentablemente. Entonces, esta nación, Estados Unidos de Norteamérica, nos dice la profecía, que surge o sube de la tierra. Y esto significa, mis apreciados hermanos, como vemos en Apocalipsis 17, 15, nos dice que Roma papal surge de las aguas. Sí, bueno, en Apocalipsis 13 nos dice esto. En Apocalipsis 13 lo mencionamos al principio. Vamos a leer rápidamente en el 13:1. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahí sigue. Entonces, habla del sistema papal que surge del mar. Y vemos que esto hace referencia en Apocalipsis 17, 15. Y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, o sea, la Iglesia Católica Apostólica Romana, son pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Pues en Europa, cuando nace, estaba superpoblado, naciones, pueblos, lenguas. Entonces, por eso menciona esto la profecía. Ahora, pero cuando surge Estados Unidos de Norteamérica, surge por los inmigrantes en una tierra que estaba realmente despoblada. Entonces, por eso se cumple la profecía exactamente. Y mis apreciados hermanos, vemos que que era como un cordero, entonces se convierte y habla como un dragón, como mencionamos. Qué terrible entonces. Y el verso 12 nos dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Entonces vemos que Estados Unidos de Norteamérica le dará el poder al papado y ejerce poder enfrente de ella y le da el poder al sistema papal. Y dice, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia. O sea, Estados Unidos de Norteamérica hace que adoren al sistema papal. Bueno, esto lo vemos cada vez más. Por ejemplo, las visitas recurrentes desde el 2001 en adelante ha sido más frecuente en los Estados Unidos de Norteamérica. Les quiero decir que los 2 cuernos que mencionamos en el verso anterior, en el 11, los 2 cuernos, nos dice la sierva del Señor que representa el republicanismo y el protestantismo. Y también les quiero mencionar que las 2 torres gemelas representaban lo mismo, el republicanismo y el protestantismo. La sierva del Señor mencionó y profetizó la caída de las torres gemelas, y el profeta Isaías también. Quiero darles por tarea que puedan enviarme la cita donde la sierva del Señor profetizó. Escríbanos en los comentarios donde la sierva del Señor profetizó la caída de las torres gemelas y también lo que dice el profeta Isaías acerca de esto. Por favor. Entonces, mis apreciados hermanos, también estas 2 torres gemelas, al igual que los 2 cuernos, representaba los 2 fundamentos que tiene el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, republicanismo y protestantismo. O sea que cualquiera puede protestar y que el pueblo
entonces el pueblo es el que realmente gobierna, ¿no? El pueblo, a través del pueblo, de sus representantes, se ponen las leyes, se dictan leyes y todo esto. Es interesante. Entonces, mis hermanos, vemos que la bestia hace y engaña y también hace que adoren a la primera bestia. La caída de las Torres Gemelas fueron organizadas por jesuitas y por los mismos del gobierno en esa fecha para derribar las dos Torres Gemelas y entonces así negar o comenzar a negar el republicanismo y el protestantismo. Fue un mensaje claro para los que estudiamos la profecía. Fue un mensaje claro para aquellos que conocemos la profecía y un escrito está. Entonces, siempre los jesuitas han estado inmersos y han estado en el gobierno de los Estados Unidos. Hoy, precisamente, les quiero mencionar, mis apreciados amigos, que la religión que predomina con el 56% en la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos de Norteamérica es la religión católica. O sea, 5 de 9 de los jueces son católicos en la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el 25% de los estadounidenses, el 25% son católicos. Los jueces judíos constituyen el 22%, o sea, 2 de 9 de la Corte. Entonces, cerca del 2% entonces también de los estadounidenses son judíos. Entonces vemos, mis apreciados hermanos, que la Corte Suprema de Justicia está representado por católicos. Vemos entonces cómo Donald Trump ha tenido su acercamiento en el mandato pasado que él tuvo. Vemos cómo Donald Trump se acercó de una forma clara, evidente, buscando la aprobación y el apoyo del Papa en ese entonces. Sí. Y vemos que ahora él va en el mismo camino. Vemos también cómo los protestantes apoyan, por ejemplo, en esta ocasión Donald Trump gana por el apoyo tanto de los protestantes, y nos dicen los registros, y que es real, ¿no?, que Donald Trump gana por los protestantes y por los latinos, que fue la mayoría de votos para Donald Trump. Qué ironía, ¿no? Qué cosa más extraña, pero así pasó. Entonces, ¿por qué? Porque los protestantes buscan el apoyo de Donald Trump y del gobierno, pues así él lo demostró en su mandato pasado. Mis apreciados hermanos, este hombre es un hombre controversial, pero también es un hombre que busca la alianza de la iglesia con el Estado. O sea, los protestantes con el Estado. Y busca también la alianza del Estado con Roma papal o con el papado. Y también la alianza del mundo protestante con lo que es el sistema papal o el papado o el Vaticano, en otras palabras. Entonces, y la iglesia adventista del séptimo día lamentablemente nos escapa. Nosotros en el estudio anterior que tuvimos hace como un mes aproximadamente, explicamos cómo entonces la iglesia adventista del séptimo día queda claramente en evidencia de que está unida al ecumenismo y también al Concilio Mundial de Iglesias, o también al Concilio Nacional de Iglesias en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya desde hace muchos años ya era claro y muy claro que en los años 1970 la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya estaba también unida al Concilio Nacional de Iglesias, y vemos también, mis apreciados hermanos, que muchas de las iglesias protestantes que dicen ser conservadoras también están unidas al Concilio Nacional de Iglesias y al Concilio Mundial de Iglesias. La sierva del Señor acerca de esto nos es claro. Nos dice que todas estas cosas pasarían. Ahora, mis hermanos,
les quiero mencionar que ustedes quiero que ustedes lean, mis apreciados hermanos, siempre la Biblia. En este caso, lean Apocalipsis 13 en detenimiento. Para los que tienen la Biblia comentada por la hermana Elena G. de White, por favor, yo la tengo. Coméntenla, ráyenla, subrayenla. Es muy importante, por favor. Y también para los que tienen los testimonios, lean los testimonios. Y para este tema quiero que lean el capítulo 26 del Conflicto de los Siglos, Estados Unidos en la Profecía. También quiero que lean el capítulo 36 del Conflicto de los Siglos, La libertad de conciencia amenazada. Y en el libro El evento de los últimos días, quiero que lean, mis apreciados hermanos, el capítulo 9, Las leyes dominicales, o la ley dominical. Entonces, lean estos 3 capítulos y se van a dar cuenta, mis apreciados hermanos, que todo lo que estoy diciendo es verdad, de acuerdo a la Biblia y a los testimonios. Es muy importante que nosotros podamos estudiar la Biblia. Estados Unidos hoy, mis apreciados hermanos, está cumpliendo la profecía más y más que nunca. La sierva del Señor dice que cuando las iglesias luchen por unirse al Estado y también cuando las iglesias protestantes y católicas, incluso la sierva del Señor nos menciona en el estudio que tuvimos que la iglesia adventista también se une al catolicismo. Entonces, cuando todo esto pase, nos dice la sierva del Señor que estaremos a un paso de la ley dominical. Y hoy entonces podemos decir, mis apreciados hermanos, con seguridad, de que estamos en un paso para la ley dominical. ¿Estás preparado? ¿Te estás preparando, mi apreciado amigo, mi apreciada amiga, para lo que viene? Tenemos que prepararnos, querido hermano adventista, querido hermano cristiano, querido hermano protestante. Tenemos que prepararnos. La protesta continúa. No se ha detenido la protesta. Hay que continuar. La reforma no terminó con Lutero, sino la reforma debe continuar. Así que el verso 13 nos dice que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mis apreciados hermanos, hoy vemos claramente esto en las iglesias protestantes. Como dijo nuestro Señor, como dice nuestro Señor en su palabra, dice que los judíos piden señales o buscan milagros, piden milagros. Y los griegos buscan la sabiduría. Entonces, es lo que pasa hoy, mis apreciados hermanos. La mayoría de protestantes dicen, no, es que en mi iglesia se hacen milagros. Y en la suya no, en la tuya no. En la mía hablan en lenguas extrañas. Bueno, en realidad lenguas diabólicas serían, ¿no? Porque dicen angelicales, pero malinterpretan la palabra de Dios. En otra ocasión vamos a explicar ese tema. Entonces, mis apreciados hermanos, se dejan llevar por los milagros. El Señor Jesús nos dijo claramente, no se alegren que los demonios se os sujeten, sino más bien alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Tenemos que alegrarnos cuando nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, no de hacer milagros. Quiero decirles que Satanás también hace milagros. Por ejemplo, Satanás es bueno para el disfraz. Recordemos que se le apareció a Eva disfrazado de una serpiente, el animal más bello en ese entonces, ¿no? Cuando se le apareció a Saúl, se le apareció como Samuel a través de la pitonisa. Se le aparece como Samuel, como un buen hombre, ¿no? Pero sabemos que no era Samuel, era Satanás o demonios. Cuando se le aparece a Cristo, se le aparece como un ángel de luz. Entonces, Satanás es bueno para los disfraces. Y el apóstol Pablo nos dice también que así sus ministros, así como Satanás se viste de ángel de luz o como con luz, con alguien espléndido, entonces también sus ministros dice que también se visten como ministros de justicia o de luz, de verdad, pero lamentablemente predican mentiras, tergiversan, malinterpretan la palabra del Señor, lamentablemente. Entonces, hoy lamentablemente el mundo confía más en los milagros. Lamentablemente, si en esa iglesia hacen milagro, yo voy.
Pero si en aquella predica, solo normal, no. Y es triste, lamentablemente. Tenemos que nosotros, mis apreciados amigos, el buscar donde se predique la verdad. Porque los milagros, hoy mayormente los milagros que se hacen en las iglesias protestantes son producto del enemigo, lamentablemente. Entonces, el Señor nos dice ubiquémonos por favor, en Mateo 7:21. Por favor, los que tienen Biblia, busquemos ahí en nuestras Biblias, Mateo 7:21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Mis apreciados hermanos, qué terrible, ¿no? Tenemos que confiar en la verdad, no en los milagros. Recordemos que cuando Moisés vino enviado por Dios y tiró la vara enfrente de Aarón y enfrente de los siervos de Aarón, cuando Moisés vino y tiró la vara enfrente del faraón y de sus súbditos, entonces vemos, mis apreciados hermanos, que la vara que Moisés tiró se convirtió en serpiente. Pero vinieron también los magos enviados por el faraón, que también se convirtió en serpientes. Pero la serpiente que salió de la vara, o que se convirtió de la vara de Moisés, que vino de Dios, prevaleció y venció a las demás serpientes. Así también que hasta el día de hoy y siempre, Dios le ha permitido que Satanás tenga este poder de hacer milagros, señales, prodigios, aún, como dice en Apocalipsis, descender fuego del cielo. Entonces, y hoy vemos todo esto, mis apreciados hermanos, en las iglesias protestantes, en la nación de los Estados Unidos, como hoy están haciendo llover incluso los árabes, los chinos, los norteamericanos o estadounidenses. Vemos cómo incluso la ciencia está tan avanzada que están haciendo llover. Incluso los israelitas allá en Jerusalén o fuera de Jerusalén están haciendo que lluevan en lugares que ellos quieren que lluevan, y así están haciendo también muchas grandes señales en el cielo, en la tierra, en el mar, terremotos y haciendo muchas cosas. Entonces vemos, mis apreciados hermanos, que la profecía es clara. Mis apreciados hermanos, tenemos que despertar, tenemos que levantarnos de este estupor que tenemos, de este sueño que tenemos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que glorificar el nombre de nuestro Dios, vivir en santidad. Entonces, en aquel día leímos que muchos van a venir o le van a decir a Dios, al Señor Jesús, nuestro amante Salvador, le dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios? ¿No hicimos milagros? Y el Señor les dirá, no os conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, vemos que no todos los que hacen milagros vienen de parte de Dios. Recordemos que en los días de Pablo, inclusive, hubieron hombres y mujeres poseídos por el enemigo, magos y otros magos que usaban a otras personas, tanto hombres y mujeres como mencionamos, que hacían también milagros. Recordemos, mis apreciados hermanos, que eso está en la palabra de Dios. Eso no me lo estoy inventando yo aquí. Entonces, tanto Dios usa, y siempre ha usado también Dios, su poder para glorificar su evangelio y su verdad. Pero así también Satanás es bueno para imitar la obra de Dios.
Porque Satanás sabe que tiene más eficacia engañar imitando la obra de Dios. Por ejemplo, cuando los protestantes hacen milagros, señales, prodigios, entonces la gente dice, uy, entonces si estos hombres hacen milagros así y todo esto, entonces la doctrina que predican es verdad. Porque la gente lamentablemente cree en los milagros, pero no investigan la palabra de Dios. Tenemos que ser como los bereanos. Los bereanos, cuando los apóstoles predicaban, y cuando el apóstol Pablo predicaba, estos iban a sus casas y miraban si lo que el apóstol predicaba era verdad. Tenemos que ser como los bereanos. Pero lamentablemente hoy la mayoría de personas, cuando el pastor predica, cuando la gente predica, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, pero no leen la palabra de Dios. Por eso son engañados. Por eso pasa lo mismo con respecto al domingo. El domingo fue instituido por Constantino el Grande, cuando el emperador supuestamente se convirtió. Aparentemente se convirtió. Bueno, en un cristiano nominal. En el 312 y en el 321 él viene el 7 de marzo y establece la ley dominical. La primera ley dominical. Y vemos, mis apreciados hermanos, que Eusebio también dice, nosotros la iglesia establecimos el domingo como el día del Señor, ¿sí? O el primer día como el día del Señor, en honor a la resurrección de Cristo. Pero en la palabra de Dios, ni Cristo ni los apóstoles dicen que guardemos el primer día, o peor aún que ellos lo guardaron. No aparece en la palabra de Dios. Entonces, todo esto, y la Iglesia Católica es clara. Por ejemplo, Albert Smith dice, nosotros, la Iglesia, establecimos el domingo como día del Señor. Pueden buscar, dice, del Génesis al Apocalipsis, y no van a encontrar un solo verso que hable de la santidad del domingo, porque nosotros, la Iglesia, establecimos el día domingo como día del Señor, o el primer día como día del Señor. Y también dice, si los protestantes entendieran esto, entonces dice, más bien dice, estudiarían la palabra de Dios y ellos entenderían que el domingo no viene de la Biblia, sino que es una autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por ende dice que cualquier organización o religión que guarde el domingo se somete a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y así es, porque el mismo Papa y los mismos papas y los mismos libros, las mismas enciclopedias y el catecismo dice que el domingo fue establecido por el papado o por la Iglesia Católica y que es la marca de ellos. Ellos mismos dicen que es su marca. Por eso entonces entendemos que es la marca de la bestia. Claro que sí, el día domingo es la marca de la bestia. Ahora, hoy no ha llegado a ser marca de la bestia como tal porque hay muchos que no conocen la verdad. Entre los católicos y los protestantes hay muchos que son sinceros. Incluso entre los paganos hay muchos que son sinceros. Y si ellos mueren sin conocer la verdad, van a ser salvos. Porque muchos de ellos son sinceros y buscan y adoran a Dios con toda sinceridad. Pero también llegará el fuerte pregón. Y cuando llegue el fuerte pregón, y todo el mundo, porque este evangelio será predicado en todo el mundo por testimonio, como nos dice nuestro Señor en Mateo 24:14, no solo por palabras, sino por testimonio, viviendo este evangelio. Y eso es lo que lamentablemente muchos adventistas y muchos cristianos no hemos comprendido, que no solo tenemos que predicar el evangelio, sino que tenemos que vivir el evangelio. No solo podemos predicar la reforma pro salud, vístete aquí, come esto, cuida tu alimentación, cuida tu salud, porque es parte de la espiritualidad. También tienes que guardar el sábado, también tienes que guardar la ley, también tienes que vivir el matrimonio como Dios manda. No es solo de hablarlo, es de vivirlo, mis apreciados hermanos. Solos no es fácil, pero con Cristo es posible.
todo es posible con Cristo. Así que vamos y unámonos con nuestro Salvador, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mis apreciados hermanos, es muy importante que nosotros recordemos que tenemos nosotros una gran misión, que tenemos una misión de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos que cumplir esa misión. Tenemos que esforzarnos. Como dice la sierva del Señor, esforcémonos por estar entre los 144,000. El apóstol Pedro nos menciona que tenemos que esforzarnos por nuestra salvación con temor y temblor. Mis apreciados hermanos, queda claro este punto entonces acerca de los milagros. Desde el principio ha sido así. Por ejemplo, desde el 321 del 7 de marzo, cuando Constantino decretó el edicto o este decreto dominical, se venía mencionando, y el conflicto de los siglos menciona el capítulo 36 y también menciona el evento de los últimos días, el capítulo 9, que habla de las leyes dominicales, menciona cómo entonces vinieron surgiendo milagros, y el papado enaltecía esos milagros, que un hombre salió a trabajar y le cayó un rayo en domingo, y que por eso era malo, que otro salió a trabajar y estaba en el molino y salió sangre del molino, y el molino se paró de repente. Mis apreciados hermanos, Satanás, él siempre va a obrar así. Él va a hacer milagros para que la gente que no lee, para que la gente que no estudia, entonces se sorprenda y diga, sí, aquí está Dios. Pero no, mis apreciados hermanos, en primera de Juan 4:1 nos dice que tenemos que examinar los espíritus, tenemos que discernir los espíritus si son de Dios. Porque recordemos que no todos los espíritus son de Dios. La tercera parte de los ángeles del cielo, que son millones y millones y millones y millones, están en esta tierra. Imagínense, solo para mencionarles, que para el endemoniado el gadareno, este endemoniado, tenía, mis apreciados hermanos, una legión de 5,000 a 6,000 demonios, solo una persona. Imagínense entonces cuántos demonios existirán. Millones y millones, más de los que los hombres somos ahora en el mundo actualmente. Entonces, mis apreciados hermanos, tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que vivir. Jesús así nos dijo, velad y orad, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso nos dice también en el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Entonces Dios le permite, y Satanás entonces usa este permiso para darle también poder a los suyos, a la iglesia católica, a la iglesia protestante, y también entonces a estas naciones, especialmente los Estados Unidos de Norteamérica, para ejercer poder y así impresionar y también unir a aquellos que no leen la palabra de Dios. Eso es el ecumenismo. El ecumenismo es una unión de engaño para aquellos que no escudriñan las escrituras. La pueden leer, pero no la escudriñan con el espíritu correcto. Recordemos que son como las vírgenes fatuas, que tenían la lámpara, pero que no tenía aceite en la lámpara. Nosotros tenemos que tener la lámpara, la palabra de Dios, y aceite en la lámpara, que es el Espíritu Santo. Entonces, mis apreciados hermanos, Dios permite, ¿por qué? Como vemos en el libro de Romanos, Dios permite que sean engañados estas personas para que, como dice el apóstol Pablo, para que se vea evidente y se hunden sus pasiones desordenadas porque rechazaron la verdad.
ya que no querían la verdad. Bueno, son entregados a un espíritu de error. Por eso tenemos que ser muy sabios, mis apreciados hermanos. Tenemos que buscar la verdad, gozarnos en la verdad. El Señor nos dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia, libres del pecado, libres del sufrimiento, libres del dolor. Mis apreciados hermanos, entonces, pongámonos alerta. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Quiero mencionarles, mis apreciados hermanos, como les comentaba, que esta herida que fue infringida, dice ahora la profecía entonces que la herida va a ser sanada y va a vivir. Muchos, incluso protestantes y adventistas, dice la sierva del Señor, inspirada por Dios, dice que piensan de que el papado y la Iglesia Católica ha cambiado. No, mis apreciados hermanos, la sierva del Señor, y lo ratificamos y decimos, no ha cambiado. El papado no ha cambiado. El papado es el mismo. Lo que pasa es que ahora no tiene el poder. Pero cuando tenga el poder, igual va a usar la fuerza, la violencia contra aquellos que ellos llaman herejes y disidentes. Así, igual, la historia lo ha demostrado. En el pasado, en la Edad Media, lo demostró. Y no cambia, porque Satanás no cambia y sus instrumentos no cambian. Ahora, sí, como mencionamos, hay católicos fieles, hay sacerdotes fieles, hay líderes en la Iglesia Católica y líderes en las iglesias protestantes y miembros en las iglesias protestantes que son fieles. Incluso la sierva del Señor dice que la mayoría de los 144,000 están entre los católicos y protestantes, ni siquiera entre nosotros como adventistas del séptimo día. Incluso dice la sierva del Señor que gran parte o gran mayoría, en Evento de los Últimos Días menciona que gran parte o gran mayoría de los adventistas se perderán. Porque tenemos tanta luz, tenemos tanta verdad, pero así como tenemos tanta luz y tanta verdad, también tenemos mucha responsabilidad y no vivimos de acuerdo a la verdad que conocemos. Lamentablemente. Tenemos que vivir de acuerdo a la verdad que conocemos. Entonces, mis apreciados hermanos, vemos que esta herida que fue infringida, como ya mencionamos, en 1798, el 20 de febrero, por el general Berthier, enviado por Napoleón al Papa Pío VI, que fue una herida mortal para el sistema papal, y comenzó a sanarse después de esto comenzó a sanarse, y vemos una de las evidencias de esto el 11 de febrero del año 1929, cuando el Vaticano se convirtió en un estado independiente. ¿Sí? Vemos que Mussolini le da el poder y el apoyo a esto. El Vaticano se convirtió en un país independiente en 1929, cuando el Papa Pío XI y Benito Mussolini firmaron los pactos. Como se conoce, los pactos lateranenses, también conocidos como el Tratado de Letrán. Entonces, mis apreciados amigos, mis apreciadas amigas, esta herida comenzó a sanarse y hoy está luchando la imagen de la bestia o Estados Unidos de Norteamérica, y Donald Trump luchará también para darle el poder al sistema papal y a las iglesias protestantes. Estamos a un paso
de la ley dominical. Yo no puedo decirles, Donald Trump va a ser el último presidente. Donald Trump va a ser el que cumpla la profecía a cabalidad. No, yo no puedo decir eso. Pero sí se ve, mis apreciados amigos, amigas, hermanos, que las profecías se están cumpliendo. Y tenemos que abrir los ojos. Tenemos que estar despiertos. Ahora, en el verso 15 nos dice, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Mis apreciados hermanos, entonces, las iglesias protestantes unidas a Estados Unidos de Norteamérica también van a luchar, o sea, Estados Unidos de Norteamérica va a luchar para que adoren al protestantismo. Y el protestantismo unido a los Estados Unidos de Norteamérica como nación van a luchar para que adoren al sistema papal, porque están en un conjunto. Hoy lo vemos más que nunca. Mis apreciados hermanos, miremos algunas imágenes de cómo el mundo protestante está unido al catolicismo y vamos a ver cómo estamos a un paso. Mis apreciados hermanos, por favor, investiguen qué iglesias forman parte del Concilio Mundial de Iglesias. Y quiero decirle que si el nombre de su iglesia aparece ahí, la invitación del Señor es clara. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa es la invitación. Pero si usted quiere seguir, pues aténgase también a las consecuencias. Muy bien, entonces vemos que las profecías se están cumpliendo y tenemos que abrir los ojos, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mis apreciados amigos, vemos entonces que no habrá acepción de personas. Vemos que todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, siervos, a todos se les obligará la marca de la bestia. ¿Qué prefieres tú? ¿El sello de Dios en Ezequiel 20:12 y 20:20, que es el Santo Sábado? ¿O la marca de la bestia, que es la santidad del domingo? ¿Qué es lo que estás eligiendo? Si hoy, conociendo la verdad, no estamos guardando el sábado como Dios manda, nos estamos preparando para la marca de la bestia. Si hoy usted, conociendo el sábado como día del Señor y sello de Dios, compra, vende, trabaja, hace negocios, piensa en negocios, habla de negocios en sábado, o usted cocina en sábado, usted prepara sus cosas, trabaja en su casa, sale para hacer y andar en sus cosas, en sus propios caminos, visitando amigos, a familiares, y vive una vida sin respetar y guardar el sábado. Entonces quiero decirle, mi apreciado amigo, mi apreciada amiga, que lamentablemente, si estamos así, usted puede ser que se esté preparando para la marca de la bestia. Y la invitación del Señor es a cambiar. Tenemos que cambiar. Precisamente eso es lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos de acuerdo a la luz que conocemos. Miren, mis apreciados hermanos, que llegará el tiempo donde se pondrá la marca
dice, en su mano derecha y en su frente. En su frente, porque muchos aceptarán el domingo por conciencia y por convicción como día del Señor. Y en su mano derecha, porque muchos dejarán de trabajar creyendo que realmente el domingo es el día del Señor. Mis apreciados hermanos, llegará el día en que no vamos a poder ni comprar ni vender. Pero si somos fieles, nuestro pan y nuestras aguas estarán seguras. Necesitamos ser fieles. Necesitamos buscar de Dios. Mis apreciados amigos, aquí hay sabiduría, nos dice el verso 18. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y su número es 666. Les voy a dejar una tarea. Escriban Vicarius Filii Dei. Y todos los títulos que usa el papado, y van a ver que en todos los títulos que usa el papado, sale el número 666. Mis apreciados hermanos, aquí hay sabiduría. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos comprender la Biblia. En conclusión, quiero decirles que estamos a un paso de acontecimientos de suma importancia para nuestras vidas y para el pueblo de Dios. Necesitamos vivir fielmente, piamente, santamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Aceptarás el llamado de Dios? ¿Aceptarás a nuestro Señor? Mis apreciados hermanos, ojalá que sea que sí. Ojalá sea que aceptes el llamado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, nuestro Señor Jesucristo, te espera con los brazos abiertos, con una lágrima en sus ojos. Anhela abrazarte y decirte cuánto te ama. Ven hoy a Jesús, no tardes más. Ven a Jesús. Quisiera orar por todos nosotros, para que en un día, después de todas las tribulaciones que pasemos y estemos con Jesús, podamos conocernos, pero sobre todo conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y decirle cuánto lo amamos. ¿Cuántos tienen este anhelo de ver a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, abrazarle y decirle cuánto le amamos? Mis apreciados hermanos, ese es mi anhelo y espero que también ese sea su anhelo. Luchemos con todo el poder que Dios nos da para estar dentro de los 144,000. Quiero hacer en este momento una oración especial por ti, por mí y por todos. Oremos. Amoroso y tierno Padre Celestial, bendito soberano, ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Las profecías se están cumpliendo. Tú estás por volver. Señor, ayúdanos a prepararnos para encontrarnos contigo. Bendito Rey, Señor nuestro, te pido por cada uno de tus hijos e hijas que miren este tema, este video, que puedas estar con ellos. Ten misericordia de cada alma sincera. Ten misericordia de todos nosotros. Ruégote por cada uno de mis hermanos y hermanas, y ruégote por mí, que también soy defectuoso, que soy pecador. Ayúdanos a vivir en santidad.
te rogamos todo esto, Padre Celestial, sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados amigos, recuerden siempre también entonces de compartir este mensaje, reaccionar, darle me gusta, suscríbanse al canal, toquen a la campanita y recuerden también que cuando subamos entonces otros temas también puedan ustedes ver. Dios los bendiga, Dios esté siempre con ustedes. Amén.